Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite desde el Estudio 3 de Canal del Sur. Voy a señalarles que nuestro programa va los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas, lunes 21 a 30 horas después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube, donde están todos los programas de Mediodía Medianoche y la programación habitual de Canal del Sur. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar una interesante conversación con nuestro querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con Sandra Paola Igor Contreras, ancuditana, egresada del Liceo Técnico del Pilar de la carrera Contador General, mención Computación y Finanzas. Actualmente ella se desempeña como asistente de remuneración en la Corporación Municipal de Ancud y es presidenta del sindicato número 2 de asistentes de la educación desde julio del 2017 a la fecha. Bueno, estimado Jorge, iniciemos el diálogo con Sandra, por favor. Muchas gracias, queridos amigos. Estamos contentos que esté la Sandra Igor acá, porque la habíamos pedido, solicitado que viniese un par de días atrás, cuando las negociaciones, ¿cierto?, del sindicato con la jefatura estaban un poquito álgidas. Pero para comenzar esta ronda de preguntas, Sandra, tú fuiste elegida no hace mucho presidenta del sindicato número 2, con una gran cantidad de socios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de dónde nace este deseo de dirigir y defender, digamos, los derechos de tus compañeros? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Mire, la verdad de las cosas que hace un año atrás, la verdad, de que soy presidenta del sindicato, la verdad que en varias oportunidades me han preguntado cómo llegué. Yo no lo busqué, siempre he dicho lo mismo, yo no lo busqué, simplemente me llegó. La verdad es que desde que estoy trabajando en la corporación, la verdad que cuando llegué a la corporación yo llegué haciendo práctica a la corporación. Fui egresada en el año 1999, posteriormente hice mi práctica y continué trabajando ahí, me quedé trabajando en la corporación, ¿ya? Desde el año 2000 que estoy yo con contrato, desde ahí que participaba siempre en lo que son sindicatos, ¿ya? Pero siempre como socia. La verdad es que antiguamente había solamente un sindicato, ¿ya?, en la corporación. Después se formaron más sindicatos, en el cual se formó el sindicato número 2, que fue el segundo sindicato, por eso es que se le llama número 2. Con gente que no le gustó, seguramente buscaba otras alternativas, y se salió del sindicato que había, que era en ese tiempo uno solo, y formaron otro sindicato. ¿Ya? La verdad que yo siempre fui socia del sindicato número 1. Desde ahí, yo cuando empecé siendo socia del sindicato número 1. Desde ahí hasta harán unos 8 años atrás, más o menos, que nosotros dimos un paso al costado. La verdad que nos tuvimos que salir del sindicato número 1 y ingresamos a este sindicato donde hoy en día soy la presidenta. La verdad es que he participado siempre, desde ahí en adelante, siempre me ha gustado el tema, la ayuda, como que la ayuda social, siempre lo he tenido. Si puedo ayudar a alguien, siempre, y está en mí ayudarlo, siempre lo he hecho. Entonces, de ser dirigente, no, nunca se me pasó por la mente llegar a ser un dirigente. ¿Tú me fuiste dirigente deportivo? No, no fui dirigente. ¿Fuiste ayudante? Fui ayudante, fui parte de Abancú, pero dirigente en sí no fui. Siempre fui como cooperadora, ¿ya? Pero dirigente en sí no, cooperadora de Abancú. La verdad que es un trabajo muy bonito, lo que es el deporte, a la vez igual lo que hoy día uno hace, el ser dirigente sindical, es una labor muy bonita,
uno aprende mucho, y el hecho ya de que uno vele por el bienestar de tus compañeros, de tus colegas, aún te enriquece más a ti como persona, sabiendo de que tú puedes ser útil, ¿ya? Tú me preguntas cómo llegué al cargo de presidenta. Al cargo de presidenta llegamos porque después de la última negociación colectiva, que no la pudimos hacer hace 18 meses atrás, la verdad que nos tuvimos que acoger a la 369, que era en aquella oportunidad, porque pasó algo similar a lo que nos pasó ahora. Cortito, ¿qué es la 369 para que la comunidad sepa? La 369 es por ejemplo, es cuando tú tienes un contrato colectivo vigente, ¿ya? Y cuando tú no llegas a acuerdo con el empleador que mandó las fechas, está esa ley donde tú te puedes acoger a esa, que el contrato que está vigente tú lo alargas en 18 meses. Y dentro de los 18 meses uno tiene que volver a presentar un proyecto, pero con los socios que venían desde el comienzo. O sea, si tú, en ese tiempo el contrato era del 2014. En el 2014 ese contrato estaba vigente desde ahí. Tenía fecha de término en el 2017, en marzo del 2017. También hubieron socios objetados, que también era gente de la administración central. Y como no teníamos otra alternativa, porque en realidad la verdad es que no la buscábamos, no estábamos como no teníamos mucha información. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros nos dijeron? Acójanse a la 369, que era alargar el contrato y esperar 18 meses y volver a presentar nuestro proyecto. Y eso fue lo que nosotros hicimos ahora. Por los diarios nos hemos enterado que igual ustedes realizaron marcha, porque en definitiva se dio inicio a una huelga legal de carácter indefinido, ¿cierto? De los socios del sindicato número 2. Conversan un poquitito a qué se debió esta huelga de carácter indefinido. Ya. Cuando los plazos de un contrato colectivo llegan a cumplirse antes de los 5 días de la fecha de término del contrato, un contrato colectivo, que en este caso nuestro contrato colectivo terminaba el 30 de septiembre. Nosotros empezamos nuestra negociación colectiva, nos presentamos nuestro proyecto colectivo el 16 de agosto. No tenemos que presentar 45 días antes del término del contrato colectivo. Cuando tú llegáis a 5 días antes que se te termine el plazo final de tu contrato colectivo, tienes que tener la última propuesta, que se llama lo que te ofrece el empleador para tus trabajadores. Cuando esa propuesta no es apropiada, no es de lo que tú estás pidiendo, y aún es más, cuando la propuesta no llega, aún teniendo trabajadores que están objetados, y más llegando a la fecha sin ninguna respuesta clara, porque no teníamos nada, no podemos decir que teníamos algo, no teníamos nada, no nos entregaron la última propuesta. Nosotros como asamblea teníamos que tomar una decisión. Exacto. Porque al no tener nada, tú te quedáis con no tener nada. Entonces tú tenés que votar, o aceptas quedarte sin nada, o aceptas votar una huelga y empezar a trabajar. Porque el hecho de que tú votes una huelga es que tú tienes que empezar a acelerar, empezar a poner presión. Es una forma de presionar al empleador. Entonces, por eso fue que nosotros tuvimos que, sí o sí, votar la huelga. Algunos dicen votaron la huelga, o sea, la mayoría de la gente dice votaron la huelga porque no tuvieron respuesta con los 21 objetados. Una fue esa, sí, efectivamente, la asamblea de los 75 socios
todos votaron a que entremos todas en una negociación colectiva, que no haya diferencia, Claro. ¿ya? Entonces ellos siempre apoyaron que todos tuviéramos que participar de una negociación colectiva. Pero lo otro, que hay que también dejar siempre claro, es de que cuando se cumplieron los plazos, no hubo una propuesta, una última propuesta que puedan decir, ¿saben qué? Esto es lo que yo le ofrezco al sindicato, esto es mi última propuesta que yo les ofrezco, donde nosotros podamos decidir para esos 54 socios que sí estaban en condiciones de negociar, sí, en realidad es conveniente, yo creo que podemos tomar esta opción. No hubo última propuesta. Entonces, ante eso, tuvimos que votar la huelga, pues si no teníamos nada. Sandra, ¿por qué el empleador, la corporación en este caso, cuál fue el argumento que tuvo para no reconocer a los 21 trabajadores o socios objetados, independientemente de que tal vez la norma le diera el favor a la corporación? ¿No hubo voluntad de acceder a eso? ¿Qué significaba para la corporación eso? Mira, siempre he dicho que en una negociación colectiva tienen que haber disponibilidad, voluntad de ambas partes. Sí, claro. ¿Ya? Una negociación colectiva se trata en que si yo tengo voluntad voy a entregar o hasta donde puedo entregar. Claro. ¿Ya? De mí depende si caso yo voy a negociar con el total de los trabajadores o voy a hacer diferencias de los trabajadores. Nosotros antiguamente, como les digo yo, veníamos negociando hace muchos años Claro. atrás y jamás nunca se habían objetado funcionarios. Nunca. Yo hablo desde la fecha que yo ingresé al sistema, que hace Bien. 18 años atrás. Siempre han habido negociaciones colectivas y jamás nunca se habían objetado socios. Esto empezó a ocurrir esta administración. Ya. Debo de ser responsable en esto y directa. En esta administración ocurrió que se empezaron a objetar trabajadores, siendo de que jamás antes había ocurrido. ¿Ya? El argumento que fue en primera instancia era de que la gente de la administración central y módulos dental y biblioteca no eran asistentes de la educación. O sea, bajo ese argumento objetaron a los 21 socios. ¿Ya? Y el otro argumento clave que fue que cuando, por ejemplo, la empresa recibe más de un 50% de ¿Subvención? subvención del Estado, no se puede negociar colectivamente. Ya. Los asistentes de los establecimientos, ellos los respalda la 19464, Ya. que la 1964 dice claramente que ellos sí pueden negociar colectivamente, no lo impide negociar colectivamente, aún recibiendo más del 50% de subvención del Estado. Ahí está la diferencia. ¿Y la corporación se entiende como un ente privado? Es que la corporación se entiende, claro, justamente para algunas Hay una cosas dicotomía ahí. claro, para algunas cosas es privado, para otras Claro. cosas depende cómo lo tome, depende cómo sea la conveniencia Claro. en lo que se hace, se toma. Y siempre ha sido así, no ahora, siempre ha sido así. Y lo otro, cuando ellos nos objetaron, ellos se basaron en un dictamen que entregó Dirección del Trabajo, donde avala lo que nuestro empleador da como motivo por el cual no se puede negociar con los 21. O sea, dice que no se pueden porque no son asistentes de la educación, porque reciben más del 50% de subvención. Y Yeah. la Dirección del Trabajo comunal, bajo un dictamen que dice del 2011, le confirma al empleador bajo antecedentes de que efectivamente lo que el empleador argumenta es real, ¿ya? Y ahí está lo que yo digo, contradicción. Hay una contradicción ahí. Hay una contradicción, y una contradicción clara a nivel comunal. ¿Por qué?
porque bajo ese mismo dictamen, hace un año atrás, ese mismo dictamen del 2011, donde dice que gente no puede negociar porque recibe más del 50% de subvención, va favorable al trabajador en las mismas condiciones de los 21. Entonces, y eso es lo que nosotros debatimos. ¿Por qué la misma Dirección del Trabajo Comunal, un dictamen del mismo año, tiene dos respuestas distintas si la ley es una sola y la dirección es una sola? Pueden, efectivamente, uno dice, pueden... Las interpretaciones son diferentes en ese caso. Claro, en ese caso hay dos interpretaciones distintas, entonces uno se pone a cuestionar, pero ¿qué pasa acá, po? Se supone que nos regimos bajo el mismo alero, las mismas leyes. Y eso ocurrió con el sindicato de la Junji, porque las Junji están en igual condiciones que nosotros. Se rigen bajo un código del trabajo, ellos no se rigen bajo la 19464 que los pueda dejar negociar colectivamente. En el sindicato número 1 hay gente de las mismas características que de nosotros, tienen gente de la administración central, tienen gente de la Junji, y a la vez, con el mismo dictamen, tienen dos respuestas distintas, que a ellos sí lo dejan negociar y a nosotros no nos dejan negociar. Ahí hay un Entonces, tema que... Sí, no, termina. Entonces, bajo eso, nuestro jefe, o sea, el empleador nos dice a nosotros, nosotros tenemos este documento, esto es nuestro respaldo, y la Dirección del Trabajo a nosotros nos dice que ustedes no pueden. Si a nosotros viene un documento y nos dice que diga lo contrario a esto, no hay ningún problema en que negociemos todos. Claro, ahí es donde está la falta de voluntad. Porque si las partes convienen el contrato y aceptar a los socios, no están contraviniendo la ley, para nada. Es un acuerdo de las partes, por eso es un contrato colectivo, por eso es una mesa donde se sientan a conversar, digamos. Y si venían ya de tiempo anterior negociando con esa cantidad de socios, objetarlos ahora no tenía mucho sentido, porque se podría tomar hasta como una práctica antisindical haber hecho una presentación de ese tenor, digamos, para que hubiese un pronunciamiento no de la Dirección del Trabajo, sino que de los tribunales del trabajo. Nosotros hicimos la demanda en los tribunales del trabajo, la verdad, porque quedamos como que quedamos, no llegamos a entender qué pasa. Entonces, la verdad que nosotros en esa oportunidad presentamos nuestra demanda en tribunales para ver cuál va a ser el resultado. La verdad que todavía estamos en ese proceso, no sabemos qué va a pasar. También nosotros hicimos, posterior a la respuesta que en primera instancia nos dio la Dirección del Trabajo, después, por ejemplo, habían 3 días para apelar a esa respuesta, la primera respuesta que dio la Dirección del Trabajo. Y la verdad que también ahí nosotros fuimos mal asesorados, eso debemos de reconocerlo, que hubo un mal asesoramiento, mala comunicación. La verdad que pasaron muchas cosas. Entonces uno ahí como que de repente se pone se cuestiona cosas y dice cómo se maneja esto. Porque la verdad las cosas que uno llega como de repente a entender, a decir, en una comuna chica nos conocemos todos. Podemos llegar a pensar incluso de que puede haber alguna mano negra. Claro, alguna mala intención. Claro. Bueno, estimada Sandra, el director me dice que se nos pasó volando el tiempo. Sí. Te agradezco tu disposición, tu tiempo por haber venido a nuestro programa, del cual tiene las puertas abiertas, y te doy unos minutos para que te despidas de la ciudadanía y tus socios también de la organización. Bueno, muchas gracias. Agradezco un montón el que nos hayan invitado a este programa. La verdad que también quiero aprovechar estas instancias. Primero que nada, saludar a cada uno de mis socios, 75 socios que somos, por el coraje, la valentía y la
respeto que tuvimos ante esta huelga. La verdad es que en el sindicato número 2 jamás nunca había hecho una huelga. Para cuando de repente se llamaba a paro siempre eran como más reservados en ese aspecto. Yeah. La verdad es que hoy día se puede decir que estamos más unidos que nunca. Esto nos sirvió mucho. No quiero dejar pasar tampoco el agradecer a la directiva del Colegio de Profesores. La verdad es que debo de agradecer infinitamente tanto yo como presidenta, como también hacerle llegar de parte de los asociados su respaldo que nos dieron cuando nosotros estábamos en huelga. La verdad es que cuando se te acercan y te llaman y te ofrecen cosas, cuando tú estás ahí te das cuenta de quiénes son los que realmente te pueden extender la mano. Y la verdad es que conocimos mucha gente, por eso menciono al Colegio de Profesores, que fueron un ente importante dentro de la educación también, pues somos todos juntos, estamos todos bajo el mismo alero. A don Celín Barría por facilitarnos el lugar, el espacio donde teníamos que reunirnos, porque la verdad es que cuando tú estás en huelga tienes que tener un lugar donde te puedas reunir. A don Oscar de Capacitaciones DUAM, la verdad que él también nos apoyó mucho, nos prestó también dependencias donde podamos reunirnos. Y en general a todos nuestros demás colegas de otros sindicatos, lo voy a decir, en forma anónima, nos hicieron llegar todos sus respaldos, nos ayudaban de una u otra forma, independientemente del sindicato que sean. Y lo he dicho siempre, nosotros como dirigentes sindicales siempre tenemos que velar por el bienestar de todos nuestros trabajadores, no solamente por el bienestar de mi grupo. Así es. Hay que velar por el bienestar y trabajar para todos, porque yo no puedo hacer el mal o yo no puedo estar en contra si yo sé que día a día en la calle, en el trabajo, nos vamos a chocar unos con otros. Entonces creo yo de que eso no debería existir, por eso públicamente lo digo, agradecer a nuestros demás colegas de otros sindicatos que nos hicieron llegar sus cariñosos saludos, su apoyo, y eso se agradece. Gracias, Sandra. Estimados televidentes, nuestro programa de Mediodía a Medianoche va a su primer corte. Nos vemos en unos segundos. Gracias.